El día de hoy vamos a hacer una dinámica pues un poco distinta a lo que hemos estado realizando todas las demás sesiones. Mm, Les voy a compartir ahorita el link de la página que vamos a trabajar pues esta semana y vamos a dividirla. Viene por subtemas, se las voy a compartir ahorita en la pantalla para que la vean. Permítanme. Ustedes me dicen si ya pueden visualizar. Sí, ya se ve, maestra. Bien, Sí, ya se ve. gracias. Bueno, vamos a leer. Recuerden que las sesiones anteriores, bueno, específicamente en la del día viernes, estábamos hablando de esta parte diagnóstica de lo que es la educación superior. Bueno, pues ya hoy terminaríamos de concretar esta parte diagnóstica y la vamos a relacionar con este diagnóstico de la educación, pero obviamente pues enfocado en la educación superior. Vamos a revisar entonces el estado actual. Les decía que esta página pues viene dividida por subtemas. Por ejemplo, aquí dice educación superior universitaria. Bueno, ahorita les explico bien esta parte. Y viene el diagnóstico de esta educación superior universitaria, que es equidad y cobertura, calidad y pertinencia, planta docente y hasta ahí. Y luego nos dice educación superior tecnológica, porque esta es otra, digamos, modalidad. Y aparece equidad y justicia, calidad y pertinencia, planta docente. Y de ahí se salta a la siguiente, educación superior, que son normales. Nuevamente retoma equidad y cobertura, calidad y pertinencia, planta docente, ¿de acuerdo? Y así se va. Ahora, voy a explicar cómo está dividida. En este apartado, que es el Plan Educativo Nacional, pues se hace un diagnóstico de la educación, pero específicamente de la educación superior. Y nos dice que el conjunto de instituciones que integran el sistema de educación superior en México tiene como rasgo principal la heterogeneidad, la diversidad, incluye instituciones de diferente tipo con distintos regímenes y formas de sostenimiento, como las autónomas y no autónomas. Recuerden que ya habíamos revisado esta clasificación. Bueno, se mencionó las que son autónomas, las que no son autónomas, las públicas y particulares, estatales, federales, universitarias tecnológicas, normales e interculturales. Incluye el nivel de licenciatura y el de posgrado, que es la especialidad, la maestría y el doctorado, y que actualmente el sistema está integrado por 6.878 planteles escolares, 342.269 plazas académicas y una matrícula de un poco más de 3 millones, incluyendo todos los tipos de regímenes e institucionales, perdón. Y bueno, lo que les decía en este apartado es que nos van a señalar los rasgos, o bueno, el diagnóstico de la educación superior universitaria, la tecnológica, la normal, la intercultural y también del posgrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar esa clasificación, haciendo pues el diagnóstico de estas principales mm, escuelas, digamos, de nivel superior. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que entre todos lo vamos a explicar. Para eso necesito que 16 personas, y esto obviamente va a contar como una participación, este, como una actividad más a elaborar. No es necesario que me hagan una diapositiva, no es necesario que, eh, pues no se compartan algún tipo de material, solamente con que expliquen. Y si ustedes se dan cuenta, pues es muy poco de la lectura que se debe de explicar.
Les voy a asignar ahorita un subtema, perdón, y lo van a leer. Vamos a tener 10 minutos para que ustedes lean. Y posterior lo vamos a ir explicando conforme el orden que aparece de esta manera. Y si es necesario, pues retroalimentamos. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces necesito a estos voluntarios para hacer la actividad. ¿Quién se propone? Yo, maestra. Jocelyn. Yo, maestra. Ok, Jocelyn. Decía Mariana también. Yo ¿Quién también, más? maestra. Jocelyn Ramos también. ¿Quién más? Chávez García, maestra. Dulce también. Ajá. Yo, maestra. Jocelyn Cruz. Ujú. ¿Alguien más? Yo, maestra. Daniela. Ujú. ¿Alguien más? Yo, maestra. Randy. Sí. Yo, maestra. Yo, Jacqueline. maestra. Tamara. Yo, maestra. Israel. Yo, maestra. Yesenia. Hasta el momento vamos 11. Yo, maestra. Ajá, Itzel, 12. Nos faltan 4 personas más. ¿No? Bueno, ahorita lo revisamos entonces. Bueno, les voy diciendo entonces los temas para que podamos empezar a leer. Permítanme, les voy a compartir la página. Listo, ahí lo tienen. Ahora sí, entonces, el primer apartado que pertenece a educación superior universitaria, equidad y cobertura, le tocaría a su compañera Guadalupe Jocelyn. Posterior, el siguiente le tocaría a Mariana, calidad y pertinencia. Planta docente le tocaría a su compañera Jocelyn Ramos. Y de ahí nos vamos al siguiente apartado, educación superior tecnológica, y nos va a explicar Dulce Anaí. Posterior explica Jocelyn Anaí, equidad y justicia. Daniela va a explicar calidad y pertinencia. Randy nos va a explicar planta docente. Jacqueline va a explicar lo que es educación superior normales, bueno, en las escuelas normales. Leslie va a explicar equidad y cobertura de este apartado de escuelas normales. Israel, calidad y pertinencia. Yesenia, planta docente. Y su compañera Itzel nos va a explicar qué es esto de universidades interculturales.
Y hasta ahí. Esta parte que nos sobran temas. Ahorita vemos si alguien más se propone y si no, lo Yo, explico yo. maestra. ¿Quién más, perdón? Fernando Vanessa. Rodríguez. Vanessa, entonces te tocaría Cobertura, ¿no? equidad y cobertura, exactamente. Mm, Gracias. Bien, déjeme anotarlo, ya está. Bueno, entonces cada quien ya tiene su tema asignado. Les decía, vamos a dar 10 minutos para que lean, puedan sacar lo más importante y entonces ahorita lo vamos explicando conforme a ese orden. Buenos días. Hola, Derek. Eh, Buen día. ¿Me podría explicar qué vamos a hacer? Una disculpa, yo pensé que era lunes y estaba en la clase de pedagogía esperando a que me aceptaran. Ya había metido varias veces la solicitud y después dije, diablos, es martes. Ok, no te preocupes. Les decía que les acabo de compartir un enlace y ese enlace lo van a consultar. Mm, Viene dividido por 16 subtemas y estos hablan del diagnóstico de la educación superior en sus clasificaciones, digamos de esa manera, o modalidad. Entonces, se les asignó un subtema a cada quien para que lean, tienen 10 minutos para leer y posterior ahorita lo vamos a explicar. Es muy poquito lo que se tiene que leer, entonces vamos a hacer esta dinámica. Todavía nos sobran temas, ¿quieres que te asigne uno? Sí, maestra, para participar. Bien, entonces a ti te tocaría, mira, tienes que revisar ya casi hasta el final de la página, Educación Superior, Universidades Interculturales, pero te tocaría el tema de calidad y pertinencia, Vale, maestra, déjelo, voy a leer. ¿sí? Pero es hasta casi hasta el final, porque se repiten, entonces Y hasta es el final, calidad y pertinencia, ¿no? ajá, de Vale, universidades interculturales. vale, maestra. Bien. Entonces tienen 10 minutos a partir de este momento para leer y ahorita comenzamos.
Bien, chicos, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Por mi parte ya. Ok. Guadalupe Jocelyn, que es la que va a iniciar. ¿Cómo vas? Ya casi, maestra. Ok, otro poquito entonces, e iniciamos. Ya, maestra. Bien, entonces vamos a iniciar. Les decía, vamos a revisarlo conforme el orden de la lectura y vamos a iniciar entonces con esta educación superior universitaria. Recuerden que vamos a revisar educación superior universitaria, la tecnológica, la normal y la intercultural. Entonces, iniciamos con educación superior universitaria y con equidad y cobertura, que sería lo que se va a revisar en cuanto a la parte diagnóstica. Recuerden que ya la sesión del viernes habíamos mencionado un poco acerca de, pues, de el estado actual de la educación superior y decíamos se ve reflejada en puntos que nos daban como tal acerca de lo que es el diagnóstico. Ahora ya distinguen el tipo de educación superior, ya sea universitaria, tecnológica, normal o intercultural, y nos hablan específicamente de la equidad y cobertura, de la calidad y pertinencia y planta docente. Entonces, ahora vamos a revisar entonces educación superior universitaria, equidad y cobertura. Escuchamos a su compañera Guadalupe Jocelyn. Bueno, en la lectura nos dice que, por lo que yo entendí, es que la equidad en la educación superior se refleja cuando un número de jóvenes, sin importar su origen o su cultura o situación personal, logra ingresar a la universidad. Y mediante esto se debe ampliar las oportunidades educativas para que haya un número mayor de jóvenes estudiando.
y sobre todo para mejorar su oferta educativa. El desafío para alcanzar una mayor cobertura podría ser mayor si se considera la diferencia entre la tasa bruta de cobertura y la tasa neta de cobertura. La tasa bruta representa la proporción entre matrícula total y población en edad escolar típica, y la tasa neta de cobertura registra la participación efectiva del grupo de edad en la matrícula. Que además los constantes sociales y la desigualdad también se expresan en el acceso, así como la distribución y permanencia en la educación superior. En la lectura nos dice que en las mismas estadísticas oficiales se reconoce que en 6 estados todavía no se alcanza la cobertura de un 25% en educación superior. De igual manera destaca que la cifra de 7.25 jóvenes entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, y eso nos da una cifra muy baja entre otros países. Bien. ¿Algo más, Jocelyn? ¿O hasta ahí la terminamos? Pues hasta ahí, porque fue lo que más le entendí. Ok. Bueno, como menciona su compañera, a ver, permítanme, les voy a compartir la pantalla solo para resaltar los datos que su compañera mencionaba. Decíamos, en cuanto a la educación superior universitaria, su compañera explicó lo que era equidad y cobertura. Y mencionaba, bueno, vamos a rescatar lo más importante que decía su compañera, es que a pesar de los esfuerzos y del avance que se ha tenido para contar con mayor equidad y calidad educativa, se siguen encontrando muchas dificultades. Y dentro de estas dificultades, pues es esta parte de la cobertura. Recuerden que la equidad tiene que ver con que no existen, digamos, las mismas oportunidades. Incluso en la lectura, bueno, en este apartado lo mencionan, aquellas familias que tienen un ingreso mayor o quintiles mayores, como lo menciona en la lectura, pues tienen mayor posibilidad o probabilidad de estudiar y de egresar que aquellas que tienen un ingreso de quintiles más bajos. Entonces, una razón en cuanto a lo que no se logra la cobertura es esta disparidad en cuanto al ingreso en quintiles, como lo miden ahí. Bueno, pero eso pues nosotros ya lo habíamos revisado, que es una de las problemáticas del sistema educativo nacional. Y pues decimos, a pesar de los esfuerzos que se hacen en educación superior por eliminar esta diferencia, continúa siendo una dificultad. Y por lo tanto, pues es un reto. Posterior también nos decía su compañera que de aquellos que se encuentran inscritos, son pocos, bueno, en el nivel superior, son pocos los que concluyen. Hacia la comparación entre, por ejemplo, el ciclo escolar 2011-2012, en donde había aumentado a un 32.8% de la población universitaria, a diferencia de 1999, que había un 18%. Entonces, si se dan cuenta, en este transcurso de años, del 99 al 2012, aumentó del 18 al 33% aproximadamente. Sin embargo, también tenemos que hay muchos jóvenes que no hace absolutamente nada, no estudia ni trabaja, ¿no? Y ahí lo mencionaba su compañera. Incluso nos encontramos debajo de algunos países de Latinoamérica en cuanto a la cobertura como tal de la educación superior. Estamos por debajo de Costa Rica, por debajo de Chile,
por debajo de Argentina, por debajo de Brasil, por debajo de Colombia y de Cuba. Entonces nos hemos encontrado por debajo de esos países latinoamericanos en cuanto a la educación superior. Bueno, decíamos entonces que son muy pocos los que acceden, dado a que no se cubre con pues esta oferta educativa en la entidad federativa. Incluso tenemos que, por ejemplo, en el Distrito Federal, o bueno, en este caso la Ciudad de México, es la que cuenta con una mayor cobertura a nivel nacional. Y la entidad con menor cobertura es Quintana Roo, y pues hay una diferencia muy marcada. En la ciudad contamos con casi el 50% de las escuelas y en Quintana Roo no se alcanza ni siquiera el 25%. O sea, bueno, de la entidad o de las demás entidades. Entonces, no se ha logrado esta cobertura y como no se ha logrado, se ha optado por otras opciones. ¿Cuáles son estas opciones a las que se ha optado? La creación de universidades tecnológicas y politécnicas y también las escuelas de educación superior a distancia y virtuales. Entonces, esta creación tanto de escuelas universitarias, bueno, no, universidades tecnológicas y politécnicas y las escuelas de educación a distancia y virtuales han sido dos estrategias para aumentar pues la cobertura de la educación superior universitaria. Sí, pero seguimos pues con dificultades entonces todavía en esta parte de la tanto equidad, porque no todos tienen la misma oportunidad, y de la cobertura. Ahora, si decíamos en educación media superior teníamos una problemática en cuanto a la cobertura, bueno, vemos que en la educación superior pasa pues prácticamente lo mismo. No es tanto posiblemente la problemática en la cobertura, sino se manifiesta más en cuanto a la equidad, porque no todos tienen, pues, digamos, esta parte de que se consideren las mismas oportunidades. Sabemos que en cuanto a la cobertura de universidades públicas, pues es muy limitada y los estudiantes tienen que buscar otras opciones educativas. Y esto pues hace referencia a otro tipo de universidades o bien a universidades privadas. Pero para que puedan tener acceso a una universidad privada, pues deben de contar con un ingreso económico que pueda solventar pues el pago de esta educación. Entonces, digamos que desde el punto de vista de universidades públicas no se logra, es muy complejo porque no hay un lugar suficiente. Ustedes vean, por ejemplo, para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque a la UNAM, pues hacen un examen, hay ciertos lugares y aquellos que no ingresan, bueno, pues se quedan a la deriva. Eso era lo que pasaba anteriormente. Actualmente, pues dicen, tenemos dos estrategias que serían universidades tecnológicas, politécnicas o bien la educación a distancia y virtual. Pero bueno, sabemos que eso no cumple con toda la demanda total que se da en el nivel superior. Y pues tenemos también estas universidades que son privadas. Pero bueno, ahí encontramos pues esta inequidad. ¿Dudas respecto a este primer tema de equidad y cobertura? ¿No? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, vamos a pasar con el siguiente, que es calidad y pertinencia. ¿A quién le toca? A mí. Por favor, Mariana. Bueno, aquí lo que nos mencionan en este pequeño apartado es sobre mejorar la calidad. Y aquí nos sacan dos estrategias que ellos pusieron, que es de evaluación y recursos financieros, donde aquí se destacan muchos programas y diferente variedad de estos. Aquí nos explica que aunque la evaluación ha logrado instaurar algunos procesos, no ha demostrado una mejora en cuanto a lo que sería la calidad y la pertenencia. Aquí también nos menciona de que los indicadores
que han puesto para medir lo que es la calidad y lo que es su valor, solamente se aproximan, pero no la miden tal cual, ya que dicen de que ellos no conocen, aunque hay diferentes puntos de vista sobre qué es calidad y no pueden abarcar todos los campos que se refiere a lo que sería la calidad. Aquí también nos mencionan de que el índice del abandono escolar y el rezago o la eficiencia terminal no han mostrado un cambio significativo. Los contenidos escolares y organización curricular no van a la par con la sociedad. Y por el último punto nos menciona las universidades interculturales, ya que estas son las más afectadas en lo que sería la calidad y la pertenencia, ya que sus dos principales problemáticas es el abandono escolar y las problemáticas financieras. Y eso sería todo. Bien, muchas gracias, Mariana. Como dice su compañera, respecto a la calidad y pertinencia, recuerden que calidad, bueno, ya habíamos revisado que es un tema que si nos ponemos a revisar la calidad en la educación en México, o bueno, en los distintos niveles educativos, pues tendríamos que definir exactamente qué es lo que vamos a entender por calidad educativa. Recuerden que pues podemos revisar la calidad educativa desde las 5 dimensiones que nos exponía UNESCO. Dentro de ellas, pues la planta docente, los recursos humanos, el recurso material, el proceso de enseñanza-aprendizaje, las características del estudiante, el contexto, la forma en la que se evalúa y demás, ¿no? Entonces, tenemos distintos enfoques para entender lo que es la calidad y por lo tanto, en la educación superior también vamos a ubicar la calidad educativa, pero decimos, tenemos muchos puntos de vista, muchos, pues muchos modelos que se pueden abarcar acerca de lo que es la calidad. Ahora, ¿quién es el que va a evaluar a la educación superior? Las mismas escuelas sí tienen la capacidad de evaluarse, pero va a haber un órgano o una institución independiente a estas universidades que va a tener un carácter neutral. Y este órgano o esta institución va a mostrar, digamos, resultados que sean más objetivos. Bueno, porque digo, la misma escuela igual se puede evaluar, pero puede ser un poco más subjetiva. Ahora, este órgano evaluador, en todos los países se debe de contar con este órgano evaluador en la educación superior que va a medir cuál es la calidad y va a destacar la pertinencia, que decimos que es la manera en la que permanecen los alumnos. En una primer parte donde decíamos equidad y cobertura, digamos, es este acceso, este ingreso. Pero la pertinencia es la capacidad en la que permanecen, ¿sí? Porque decimos que hay distintos factores dentro de ellos que los alumnos pueden abandonar a la escuela, pueden quedarse en el rezago educativo o pueden incluso, pues no sé, terminar la carrera, pero no titularse, es decir, no egresan de una manera efectiva y a eso le vamos a llamar eficiencia terminal en el caso de educación superior. Entonces, posiblemente hayan cursado todo su plan y programas de estudio, pero no terminen con pues un título que acredite que efectivamente ya concluyeron el nivel superior de una manera satisfactoria. Entonces, a esto se va a referir la calidad y pertinencia. Ya nos decía su compañera, en la educación superior se ha centrado entre asociar la evaluación y los recursos financieros. Encontramos entonces que en las instituciones educativas de nivel superior no han mejorado la calidad en la educación. No se ha logrado. ¿Y qué es lo que se ha medido? Bueno, se ha revisado el nivel de escolaridad del personal académico.
el tiempo de dedicación, la consolidación de la infraestructura. Entonces, se está midiendo esto para determinar que no ha avanzado la calidad en la educación en, obviamente, este nivel superior. Bueno, también se ha reconocido entonces, como decía su compañera, que hay un serio problema en cuanto a, al recurso financiero. Encontramos entonces que las universidades, específicamente también nos dice que las universidades interculturales enfrentan dificultades financieras y todavía más severas a las otras escuelas de nivel superior. Y por lo tanto abandonan los estudios entre el 10 y 20% de los estudiantes. Ajá, entonces, eso es lo que nos habla en cuanto a calidad y pertinencia, que hay un serio problema en cuanto a la calidad educativa y al recurso financiero, y esto hace entonces que los estudiantes deserten, abandonen, que exista como tal este rezago educativo. Bien, gracias Mariana. Vamos a pasar al siguiente subtema y le corresponde a su compañera Jocelyn Ramos. Sí, bueno, a mí me tocó la planta docente, en donde esta nos da una cifra tanto de instituciones públicas como privadas, de profesores que es de 342.269 y nos dice que en las últimas 2 décadas casi se triplicó. Posteriormente nos dice que esta se generalizó en un modelo de trabajo académico y que se ha orientado a la acumulación de los grados escolares y actividades de investigación, pero lamentablemente casi no se cuenta con las condiciones para poder desarrollarla. Tanto escuelas públicas y privadas, así como tecnológicas, no cuentan con los mecanismos adecuados para la renovación del profesorado, pero tampoco con los planes de retiro y jubilación. Y eso es todo. Muy bien, gracias Jocelyn. Bueno, vamos a contextualizar en cuanto a esta planta docente. Recuerden que este análisis, decíamos, en cierta manera, se hace tanto en escuelas públicas como en privadas o particulares. Bueno, la planta docente se está, digamos, considerando porque pues es quien imparte, decíamos, una de las funciones de la educación superior, que es esta parte de la docencia, y que está guiada pues o encaminada a esta parte de la investigación. Bueno, decimos que el total de profesores en el nivel superior ha aumentado. Incluso su compañera ya mencionaba una cifra. Ahora a esta cifra decíamos que se le va a triplicar, ¿no? La cantidad de docentes que imparten el nivel superior. Ahora, nos está hablando aquí de un total de plazas de alrededor de una cuarta parte, perdón, de profesores de tiempo completo. Ojo, estas plazas únicamente se dan, así como el término de plaza, a profesores que pertenecen al nivel superior público. Es decir, la UNAM, el Politécnico, la UAM, la UAM, los que son públicos, se les da una plaza docente. Aquellos que pertenecen a universidad, bueno, al nivel superior, pero que son privadas o particulares, no existe una plaza, porque regularmente son, pues, temporales, por contrato, bueno, determinado y demás, ¿no? Sí hay universidades privadas que brindan, digamos, algunos otros derechos a profesores, pero son pocas. Es decir, que les proporcione, por ejemplo, servicio médico, todas estas condiciones de seguridad social y demás, son muy pocas universidades privadas. En las públicas sí.
Ahora, nos mencionaba entonces que estos maestros han aumentado y que se tiene entonces que la edad promedio de estos profesores en universidades públicas es de 48 años. Esa es la edad promedio. Un maestro de educación superior oscila entre la edad de 48 años en universidades públicas. También lo que menciona respecto a estas características es que estos docentes de educación superior han incrementado, digamos, sus estudios. Yo les decía que una de las características para que los maestros en educación superior, pues bueno, ejerzan esta docencia, es que deben de contar, perdón, con un grado con un posgrado, una especialidad o una maestría. Y esto ha incrementado. Entonces tenemos las dos características, ¿no? Una, donde los profesores son prácticamente de tiempo completo, oscilan entre un rango de edad de 48 años y han aumentado su nivel de preparación, esto es decir, ya con un estudio de posgrado, especialidad o maestría. Y esto ha ido aumentando. Y como dice su compañera, en la mayoría de estas instituciones, ya sean públicas, privadas, ya sean universitarias o tecnológicas, no hay un adecuado mecanismo en el que se pueda renovar a los profesores. Tampoco hay planes de retiro ni de jubilación. Y por lo tanto, pues hay un problema financiero nuevamente. Pero bueno, eso es lo que tenemos, perdón, en cuanto a la planta de profesores. Ha aumentado, identificamos el rango de edad, identificamos que han aumentado en cuanto a su formación académica, pero pues no hay planes de retiro, no hay jubilación, pues por lo tanto no hay una estabilidad para estos profesores. Bueno, pasemos con el siguiente, que ya sería la educación superior tecnológica, y nos va a explicar su compañera Dulce, qué es la Universidad Tecnológica, Educación Sí, Superior. aquí nos habla de la educación superior tecnológica, que esta se va a dividir en lo que son las federales y las estatales, y a su vez, pues en las universidades tecnológicas y politécnicas. Y esa nos ayudará a formar lo que son los técnicos superiores universitarios en carreras cortas. Como hace rato usted lo mencionaba, crean como esas estrategias para que sean como cortas y los alumnos puedan como que concluir, ¿no? Más rápido esas carreras. Y nos en esas carreras entran lo que son las económicas administrativas y las tecnológicas industriales. Pero también nos brinda la opción de que esas carreras se puedan como aumentar, o sea, ponerle más, que tengan más duración, y estas se les aumenten 4 cuatrimestres adicionales, como para que haya mejor preparación. Yo así lo entendí. Y también incluso nos ofrece lo que son las carreras, permíteme, las carreras que son las de económicas administrativas, y que ahí entran lo que es y la ingeniería y la tecnológica, y por como lo dije, las económicas administrativas, y que estas duran lo que es lo normal, lo que son los 8 semestres. Entonces aquí nos están brindando como la opción a corto plazo, que son las de 2 años o 2 años y medio, incluso se llegan a extender hasta 3, o el periodo normal, que son los de 8 semestres. Entonces, para que así como que los alumnos tengan esas opciones de la que más se le acomode, no sé si se quedan como con lo tecnológico, por ejemplo, por así decirlo, como la base, o en este caso los preparan como más rápido para ingresar más rápido a un trabajo, ¿no? O si quieren tener la mayor preparación, y esta se va a extender hasta los 8 semestres incluso. Eso fue lo que yo le entendí a la educación superior tecnológica. Bien, muchas gracias. Sí, como menciona su compañera, pues nos explicaba cómo podemos entender a esta educación superior tecnológica. Primero, en sus dos vertientes,
ya sea federal o ya sea estatal, es decir, universidades tecnológicas, federales o estatales. También tenemos universidades tecnológicas y politécnicas. Tanto las universidades tecnológicas y politécnicas van a formar técnicos superiores universitarios. Ojo, habíamos dicho técnicos superiores. No es lo mismo que una licenciatura y no es lo mismo que una ingeniería. Incluso lo decíamos, ¿no? Y les ponía el ejemplo de la UTN, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, en donde salen con TCU, así se llama el documento que obtienen. Y decimos que, bueno, esto es porque solamente cursan 2 años de carrera. Ojo, pero también decíamos en ese mismo día que si quieren obtener un título, ya sea de ingeniería o de licenciatura, pues tienen que estudiar, pues, digamos, ampliar este tiempo, ya no solamente son estos 2 años, amplían y entonces ahora sí obtienen un título de licenciatura o de ingeniería. Y específicamente, pues estas universidades tecnológicas y politécnicas se enfocan a las áreas, como decía su compañera, económico-administrativas o bien tecnológico-industriales, ¿sí? Y pues estas dos áreas se relacionan con los servicios. Digamos que pues se prestan pues prácticamente a que se puedan estudiar de una manera técnica o bien se amplíen los conocimientos y obtener ya un grado superior como tal, ya sea licenciatura o ingeniería. Y bueno, como decía su compañera, dentro de los institutos tecnológicos encontramos carreras de ingeniería, de tecnología o las económico-administrativas. Y estas van a tener un esquema, como ya mencionaba su compañera, pues de 8 semestres. Bien, entonces ahí tenemos qué es esta educación superior tecnológica. Ya hicimos la clasificación: federales, estatales, universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos, cuánto tiempo es el que emplean en el estudio, qué es lo que reciben. Les decía, pues nada más un título de técnico superior universitario. Si quieren ampliar el estudio, pues entonces sí obtendrían un título de licenciatura o de ingeniería. Bien, muchas gracias, Dulce. Ahora vamos a pasar con equidad y justicia respecto pues a esta modalidad de educación superior tecnológica. Y le corresponde a su compañera Daniela. Maestra, me tocaba a mí, Jocelyn. Ah, Jocelyn. Vamos en el 5 apenas. Sí, por favor, Jocelyn. Bueno, en el apartado de equidad y justicia, nos menciona en primer lugar que, bueno, en el ciclo 2010-2011, una cantidad de alumnos en los distintos tipos educativos que ya mencionaron anteriormente, que era la licenciatura, el posgrado en institutos tecnológicos federales y descentralizados. Pero haciendo énfasis en la equidad, nos menciona la ampliación de los derechos, en este caso educativos, que es el ofrecer instituciones a los jóvenes. Y menciona que aunque el número de instituciones creció en la última década hasta sumar más de 400 actualmente, la matrícula solo refleja el 11.1%, el 2.8% y el 1.6% de cada tipo superior, lo cual en este caso se considera una población marginal de una oferta educativa con insuficiente valoración social. En este caso se cumple al ofrecer la equidad al ofrecer las instituciones, pero lo que resalta es que no existe una valoración social, que es que no existe un esfuerzo o un interés por los jóvenes para pues aprovechar esta oferta educativa. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Como bien menciona su compañera, incluso yo les decía cuando hablábamos de la educación media superior
y nos enfocábamos al bachillerato tecnológico. Recuerdan que quien tenía la mayor población de estos estudiantes de educación media superior era el bachillerato general y le seguía el bachillerato tecnológico y posterior el profesional técnico. Y entonces yo les decía, bueno, el bachillerato tecnológico ofrece prácticamente lo mismo que el bachillerato general, pero nos está dando, digamos, un extra, porque nos está preparando con competencias para el trabajo. Y bueno, esto pues, digamos que era como, yo les decía, ¿no? Un plus, o sea, todavía de que recibes el bachillerato general, te están dando una capacitación para el trabajo. Pero también les decía, esto tiene que ver con los padres de familia. Los padres de familia asocian lo tecnológico con, como si fuera algo, pues, de menosprecio, ¿no? Es por eso que no es una opción para ellos, porque piensan que es insuficiente, que no va a ser lo adecuado. Entonces, por eso no se tiene, pues, esta, digamos, cobertura como se pretende que se tenga planteado. Ojo, esto es actualmente. Ya habíamos revisado conforme a la historia, pues, de esta educación y específicamente del sistema educativo en México, y veíamos que alrededor de los años 70, este auge de la educación tecnológica, pues, se presenta, ¿no? O sea, todo el mundo quería estudiar una carrera corta, pues, digamos que para incorporarse de manera inmediata al mercado laboral. Y por eso es que crece y hay una necesidad de que las escuelas de educación media superior se enfoquen al ámbito tecnológico, como lo fue en su momento el CONALEP. CONALEP abarcó muchísimo, muchísimo. Era una escuela que tenía una demanda pues muy grande, lo que actualmente ya no lo es. Y si ustedes ahorita escuchan CONALEP, pues dicen, no, pues es una escuela de menor calidad y no lo es. No, no es así. Pero porque han perdido este impacto que tiene lo que es la educación tecnológica. Y por eso, digamos, pues la matrícula no representa pues una gran población, que podría ser pues una muy buena opción, ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Porque cuentan con una buena preparación, incluso pues si quieren, bueno, si se considera que es rápida, pues solamente concluyen con un título de técnico superior universitario, y si quieren ampliar su conocimiento, pues lo mismo, tienen una licenciatura o bien una ingeniería. Pero bueno, vemos que actualmente pues no ha sido insuficiente como tal debido a esta valoración social. Y ya expliqué pues en qué sentido esta valoración social se menosprecia lo que se hacen pues en estas escuelas o en estos institutos tecnológicos. Es por esa razón. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto de calidad y pertinencia respecto a esta educación superior tecnológica. Y ahora sí, le corresponde a su compañera Daniela. Bueno, ahí menciona que algunos egresados no se pueden incorporar al mercado de trabajo y aunque algunos lo logran, reciben un salario más bajo que los licenciados recién egresados, además de que reciben pocas oportunidades de ascenso laboral por no contar con el título. Los jóvenes en su mayoría prefieren continuar sus estudios para obtener el grado superior sin ocupar la calificación ocupada del TSU. La formación tecnológica de nivel superior provoca que exista una mayor oferta de ingenieros y técnicos, pero debido a los problemas del sector productivo por generar fuentes de trabajo, los egresados se enfrentan problemas para insertarse al trabajo. Bien, muchas gracias, Daniela. Pues está muy claro lo que dice su compañera. Si nos enfocamos al tema de la calidad y pertinencia, bueno, aquí ya no nos están hablando como tal, como hace un momento, pues de datos específicos durante
el estudio. Es decir, no se está midiendo la calidad de la infraestructura, de los materiales, del personal, no se está midiendo esa calidad educativa. Se está midiendo ahora la calidad educativa a través, digamos, del egreso de estos estudiantes y que estos estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas se han encontrado con dificultades en cuanto al ingreso laboral. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ok, tienen menos oportunidad que un licenciado y que un ingeniero. Si de por sí decíamos ya los licenciados o los ingenieros tienen dificultad para colocarse en el mercado laboral porque no hay una oferta pues favorable, pues imagínense ahora estos técnicos universitarios. Van a tener todavía más dificultades. ¿Por qué? Porque pues ellos no se encuentran como un término de preparatoria es más elevado porque se prepararon en técnico universitario, pero pues prefieren estas empresas pues a los licenciados o a los ingenieros. Y como dice su compañera, bueno, pues estos estudiantes han optado pues por continuar con sus estudios y obtener como tal pues el grado de licenciatura o el grado de ingeniería, ¿no? Porque pues es, digamos, más favorables en cuanto a sus condiciones tanto sociales y laborales. Y que esto pues implica el obtener un salario que represente pues, digamos, estas habilidades con las que ya cuenta. ¿Sí? Porque pues, si nos dicen, eres técnico universitario, vas a ganar menos que un licenciado o que un ingeniero. Y bueno, pues por esa y otras condiciones, dicen, vamos mejor a continuar con nuestros estudios y vamos a competir en el mercado laboral. Pero bueno, decimos entonces que esta formación tecnológica de nivel superior tiene pues poca oferta en el mercado de trabajo y por lo tanto hay problemas en este sector productivo. Ellos se van a enfrentar entonces a problemas para insertarse en el trabajo y que cuenten con condiciones favorables. De esta manera es como se está midiendo la calidad en esta modalidad que es universidades tecnológicas y politécnicas, o bien estos institutos tecnológicos, ¿sí? A esa calidad se refiere. Bien, vamos a pasar entonces ahora con la planta docente y le corresponde a su compañero Randy. Sí, yo. Bueno, planta docente. En esta nos va a explicar que los docentes actualmente están reducidos en experiencia laboral en los 3 niveles de la educación tecnológica, particularmente en las áreas industriales y en la de los servicios, que tienen poca familiaridad con el manejo de estrategias didácticas. Y existe otro sector que está elevada antigüedad en un amplio sector de docentes. Tanto los contenidos como los procesos de enseñanza ya no corresponden a las necesidades actuales de las ocupaciones que se configuran en las empresas. Y ya. Bien, gracias Randy. Como dice su compañero, igual es muy sencillo, muy claro de entender esta parte de la planta docente en la educación tecnológica, ya que muchos de los maestros, de los docentes de educación tecnológica, pues son especialistas, digamos, en el área, es como decíamos, en las áreas particularmente de industrial, de servicio, pues son profesionales en su área, pero no cuentan con una formación profesional. Por lo tanto, ellos pueden tener muchísima experiencia laboral, mucha en cuanto a su área, pero no cuentan con estas habilidades pedagógicas que pues son de utilidad, obviamente, para la reproducción como tal de su conocimiento. Esa es una. No tienen entonces estrategias didácticas. La otra es que los contenidos de enseñanza en esta educación tecnológica, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, porque hay unos que sí son muy innovadores, muy actuales o actualizados, pero muchos de ellos
los contenidos de estos planes y programas ya son obsoletos. Es decir, que ya no responden a las necesidades primero de la sociedad y por lo tanto no responden a las necesidades de las empresas a las que posiblemente estos estudiantes se puedan incorporar. Entonces, si por ejemplo en las escuelas tecnológicas me enseñan, no sé, por ejemplo, de máquinas, de pues sí, puede ser de máquinas, ¿no? Y que resulte que en la actualidad en el mercado laboral o en estas empresas ya no se ocupen esas máquinas, pero el maestro que me está enseñando me lo explica porque en su momento eran las máquinas que se utilizaban, ¿no? Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero bueno, digamos que de esa magnitud es de obsoleto lo que se están dando en estas escuelas tecnológicas. Insisto, no en todas. Hay algunas que están actualizadas y van conforme pues a la tecnología, ¿no? Que incluso pues se les enseña más de las que en las fábricas, por ejemplo, pueden tener o en las empresas, que posiblemente trabajarán con maquinaria ya también obsoleta y que no responde también pues a las necesidades que se enseñaron en los contenidos o en los planes y programas. Pero bueno, destaca entonces que la planta docente tiene serias dificultades porque los docentes pues no cuentan con una formación profesional, no cuentan con el manejo de estrategias didácticas y también los contenidos en estos procesos de enseñanza-aprendizaje pues muchas de las ocasiones no corresponden a las necesidades reales, es decir, son obsoletos. Bien, ahora pasamos a lo que es la educación superior. Vamos a entender pues esta educación normal. Y le corresponde explicar a su compañera Jacqueline. Bueno, la educación superior normal nos explica que la Ley General de Educación establece que debe ser obligatoria la formación de docentes y las atribuciones deben ser divididas entre el gobierno federal y las entidades federativas. 2 décadas de que se incorpora a la educación superior, pues la escuela normal. Sin tener experiencia ni las condiciones iguales a la educación superior, las escuelas normales tuvieron que modificar su organización académica y sus funciones. Así nace un sistema complejo que va de las raíces históricas del desarrollo de la educación del país y la exigencia de integrarse a la educación superior. Actualmente existen 484 escuelas normales y 206 de ellas son privadas. La función que ofrecen las escuelas normales es la licenciatura en educación preescolar y primaria, que cuenta con la modalidad de intercultural bilingüe, la licenciatura en educación secundaria, licenciatura en educación física, licenciatura en educación artística y licenciatura en educación especial. Está estructurada, su estructura es variada y existen escuelas normales, beneméritas, centenarias, estatales, oficiales, experimentales, regionales, urbanas, rurales, indígenas, incorporadas, privadas, institutos de estudios superiores de educación normal y centros regionales de educación normal. Muy bien, gracias, Jacqueline. Sí, esta educación superior, específicamente de las escuelas normales, ya también nosotros habíamos revisado pues un poco del antecedente de que es una necesidad de crear escuelas con la característica de formar profesores, porque era lo que se requería en ese momento. Ahora, su compañera bien explicó que estas escuelas normales pueden estar divididas entre el gobierno federal y de las entidades federativas. Entonces, pueden dividirse de esa manera, federales y estatales, que esto pertenece a la entidad federativa. Y decimos entonces que estas escuelas normales pues van a formar a maestros que se van a incorporar posteriormente a la educación básica. Y ya su compañera decía, ¿a quiénes van a formar? Bueno, tenemos desde preescolar, primaria y secundaria. Y también tenemos educación física, educación artística y educación especial.
¿de acuerdo? Pero todo esto enfocado al nivel básico. Bueno, esto pues, como decía su compañera, es a grandes rasgos. Ahora, decía ella una cifra de 484 escuelas normales en todo el país y pues prácticamente 206 son particulares. Casi la mitad de esas escuelas son particulares. Y bueno, ya ella mencionaba la diversidad que existen bueno, que encontramos, perdón, en las escuelas normales, ya que pueden ser escuelas normales beneméritas, como ella mencionaba, centenarias, estatales, oficiales, experimentales, regionales, urbanas, rurales, indígenas, incorporadas y privadas. Y bueno, todas ellas van a contar con alguna característica que las va a diferenciar, pero todas van a estar enfocadas, obviamente, pues a la formación de profesores. Esas son las escuelas normales. Bueno, vamos a pasar a revisar entonces qué sería la equidad y cobertura de estas escuelas normales. Y le corresponde a su compañera Leslie. Bueno, en equidad y cobertura nos dice que la matrícula del 2012 es de 102.836 estudiantes, lo que representa solamente el 2.9% de la cobertura en esa educación superior en todo el país. Bueno, se dice que es un poco más bajo de lo que era en el 2000. Em, bueno, ahorita ya es una carrera docente que no es muy atractiva para los jóvenes y que existe a nivel nacional varios municipios que tienen esa opción de estudios nada más, porque la situación que demanda es más profundo. Igual dice que esa acción proviene de los cohortes menos favorecidas económicamente, socialmente y culturalmente, y que se les obliga bueno, en esta situación se les obliga a las escuelas a compensar las carencias formativas de sus alumnos permanentes. Muy bien. Bueno, gracias, Leslie. Vamos a explicar esta parte de la equidad y cobertura. Recuerden que la equidad y cobertura tiene que ver con el acceso que tienen estos estudiantes, pues, a este nivel. En este caso, hablamos de la educación normal. Es decir, su compañera nos decía que para el año 2012 había una matrícula, una cantidad, un porcentaje en cuanto a la cobertura del país y que ha sido más baja que de años anteriores. Y esto tiene una razón. Bueno, aquí en el documento como tal no lo explican, pero lo vamos a explicar porque fue un tema muy controversial. La opción de ser docente o estudiar pues una educación superior normal, decíamos, surge de una necesidad de formar maestros para que estos impartieran pues esta educación a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se requerían a más maestros, obviamente, por la mayor cobertura que decíamos de la educación básica, porque estos maestros pues van a hacer cuentan con una preparación para dirigir la educación básica, para dirigirse a la educación básica. Cuando decimos que ya tenemos una cobertura prácticamente del 99% de educación básica, llámese, bueno, en este caso primaria, que es el que lleva mayor cobertura, pero también tenemos preescolar y secundaria.
que pues no está tan atrás en cuanto a la cobertura. Ya se tiene, pues, digamos, un total de escuelas, ya se cuentan con maestros. Ahora entonces, la educación superior normal, pues ya no era una opción como para estudiar. ¿Por qué? Porque ya teníamos muchos maestros de los cuales ya tenían una plaza asignada, en el caso de escuelas públicas, y que en la educación privada, en cuanto a educación básica, pues no se requería una formación especial para impartir, digamos, clases. Ahorita ya, pero en su momento no se requería. Entonces ya había una, digamos, sobreproducción de profesores y lo que se empieza a hacer es a reducir la oferta de esta educación normal y empieza a bajar. Entonces, si antes se tenían 100 lugares, ahora se van a tener 80 y así van bajando con cada ciclo escolar y por lo tanto la cobertura va descendiendo. Eso llegó a pasar en cierto momento, ¿eh? Ahorita otra vez sigue en auge esta, digamos, carrera docente. Pero bueno, tenemos otra problemática, la que nos mencionan aquí en cuanto a la equidad y la cobertura. Como no existen, bueno, no se cuenta con información, pero no nos dicen que se debe de contar con un perfil de ingreso para estudiar esta escuela normal. Muchas, bueno, me atrevo a decir que prácticamente todas las carreras universitarias cuentan con un perfil de ingreso. Es decir, si vas a estudiar, por ejemplo, economía, el perfil de ingreso va dirigido pues para aquellos estudiantes que tienen un gusto, no sé, por la lectura, por las actividades financieras, etcétera, ¿no? Es lo que nos dicen, ese es el perfil de ingreso. Pero en las escuelas normales nos dicen que pues no hay un perfil de ingreso, es decir, cualquier persona puede ingresar. Y entonces tenemos que hay un gran comparativo, pues, de estos estudiantes que ingresan a esta opción profesional y que prácticamente aquellos que ingresan encontramos que tienen condiciones menos favorecidas en el ámbito económico, en el ámbito social y en el ámbito cultural. Y entonces lo que tienen que hacer estas escuelas normales, pues, es compensar esta situación y trabajar con esas carencias formativas que tienen nuestros alumnos. Y por eso, igual, este sector, específicamente el de los maestros, es muy criticado. Es muy criticado porque dicen, bueno, cualquiera puede ser maestro. No hay una condición para ser maestro. Ay, los maestros ni saben escribir, no saben ni leer. No. ¿Por qué? Porque esta es la imagen que se le ha estado dando al no contar con este perfil de ingreso. Cuando en muchos otros países, aquellos que van a desarrollar una formación como docente, pues se requiere que sean los mejores, ¿no? Incluso por prestigio, aquellos que son docentes son, pues, digamos, instituciones o eminencias, y aquí no. Por eso es el menosprecio de que, ay, cualquiera, si no me va bien en mi carrera, pues puedo ser maestro. ¿Por qué? Porque no necesita complejidad, no hay más allá de alguna otra formación. Y se le da, digamos, que esta connotación. Pero bueno, eso sería ya, digamos, que un análisis distinto a lo que refleja esta educación superior normal. Y con eso nos quedaríamos. El día de mañana vamos a continuar con los siguientes subtemas de calidad y pertinencia, planta docente, y ya entraríamos al último, que es educación superior con universidades interculturales. Y nos faltaría que 2 personas más se propongan para explicar planta docente de estas universidades interculturales y que explique qué es el estado actual del posgrado. ¿Alguien más se propone? 2 personas más. Yo, maestra Piña Ramírez. Ok, Yenitzia. ¿Alguien más? Y yo, Ruiz Cruz, maestra. Ok,
Montserrat. Y así terminaríamos. No sé si el día de mañana vamos a vernos en la escuela, pero bueno, lo vemos en el transcurso del día, no nos han confirmado. Yo tengo entendido que ya va a ser así semana con semana, pero pregunten si nos vamos a ver en la escuela. Igual lo comentamos estos subtemas y si no, pues nos vemos de manera virtual. Y les voy a compartir en este momento también una lectura y necesito que la lean para que participemos el día de mañana. Es una ley, es la ley de la educación superior en México. Pero bueno, entonces de esa manera vamos a trabajar el día de mañana. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.